Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La clase del día 8 sobre magnitudes la estoy grabando hoy día, porque mañana a esa misma hora, que son las 18 horas, día miércoles, voy a estar en la conferencia de niveles referenciales que doy para el Ecuador y el cual les avisé. Así que para no perder tiempo, seguir con nuestra calendarización, les estoy grabando la clase correspondiente el día de mañana para que la puedan tener, la puedan ver, así que no hay inconveniente alguno con eso. ¿Ya? Bueno. Les informo desde ya que lo que son magnitudes y unidades, por ser una temática bastante extensa, profunda, no compleja, así como yo reservé la materia sobre leyes, normativas, sobre la legislación que regula el tema de la protección radiológica en Chile, para el segundo semestre, privilegiando los contenidos más importantes y fundamentales para el curso de protección radiológica y no sobrecargarlo en este semestre, con las magnitudes y unidades utilizadas en protección radiológica, simetría, vamos a hacer exactamente lo mismo. También lo voy a volver a pasar en garantía de calidad, de manera tal que les quede absolutamente claro, esta temática tan importante. Pero, obviamente, tenemos que pasar igual cierta cantidad de materia en esta asignatura, para que ustedes tengan esos conocimientos mínimos. En cuanto a los contenidos, chiquillos, nosotros vamos a ver 6 contenidos. Fundamentalmente vamos a hacer un paseo por todos los tipos de magnitud que tienen vinculación alguna con el tema de lo que es la dosimetría y la protección radiológica. Bueno, una magnitud en el fondo es un fenómeno físico que da cuenta de algo, y ese algo tiene que ser medido de una u otra manera. Esa forma de medirlo son las famosas unidades de medida. En el sistema internacional existen lo que se llaman las magnitudes primarias o principales. Dentro de ellas tenemos el tiempo, la masa, la longitud. También tenemos magnitudes que son secundarias, o derivadas de las primeras, combinaciones de estas, por ejemplo, la energía, la potencia, el trabajo, y otra serie de fenómenos físicos que son cuantificados a través de estas magnitudes. Y en el caso nuestro, todas estas magnitudes que yo les estoy presentando dentro de los contenidos, caen dentro de la categoría de magnitudes especiales, que son específicas para un campo de la realidad, en este caso, el tema de las radiaciones ionizadas. En algún momento, cuando iniciamos el curso, yo le hice buscar algunos acrónimos para que ustedes se fueran contextualizando, ustedes fueran conociendo cuál es el ámbito de acción de las diferentes instituciones y organizaciones que están vinculadas con el tema de la protección radiológica y la dosimetría a nivel no solo nacional, sino que también internacional. En ese sentido, a ustedes ya les quedó claro que el ITU, que es la Comisión Internacional de Unidades y Medidas, es la organización que da cuenta, está mandatada internacionalmente para poder ir definiendo estas magnitudes y unidades. Ahora, ahí está la definición de lo que es una magnitud física. Lo podemos entender como propiedad de sistemas físicos que tienen la característica de ser posiblemente medidos o pueden ser estimados por un observador, por un aparato de medida. Se expresan mediante un número, valor. Y a su vez, cada una de estas magnitudes físicas tiene una unidad de medida que obviamente está relacionada con el poder expresar de una u otra manera ese valor que nosotros estamos obteniendo de algún parámetro físico. Acá les voy a dejar para que ustedes revisen con tranquilidad una serie de hechos históricos que tienen que ver con el desarrollo de las magnitudes de la unidad, para que ustedes se lo puedan estudiar. En particular, a lo menos 3 de las preguntas del control final van a estar relacionados con el PPT anterior. ¿Ya? Ahí está, para que ustedes lo puedan tener.
Vamos al grano. Nosotros, desde el punto de vista de lo que nos interesa, la ICRU asigna a estas magnitudes especiales en este campo de la radiación ionizante en 5 ámbitos. Tenemos las magnitudes radiométricas, los coeficientes de interacción, las magnitudes dosimétricas, las magnitudes de radioactividad y las magnitudes de radioprotección. Hay mucho nombre, hay mucho concepto, hay mucho que entender. Acá lo relevante es lo siguiente, que desde las magnitudes radiométricas, estas son las primarias, son las que dan cuenta del número y la energía de, en el fondo, ya sea de los fotones o de las partículas que están interactuando. Habla de la intensidad y la energía de estos fotones y partículas. Ahora bien, cómo ellas se van integrando, se van entendiendo, van dando cuenta de el resto de las otras magnitudes, pero las magnitudes originales son las magnitudes radiométricas. Después tenemos los coeficientes de interacción que, como bien dice en su definición, es un eslabón entre esta magnitud radiométrica y las magnitudes dosimétricas. ¿Sí? Y ellas son fundamentales para los cálculos de magnitudes que tienen que ver con la interacción de la radiación con la materia. ¿Ya? Eso es importante que maneje. En cuanto a la magnitud dosimétrica, dice ahí que se conciben para proporcionar la medida física que correlacione o que se correlacione con los efectos reales o potenciales de la radiación. Son en esencia un producto de magnitudes radiométricas y coeficientes de interacción. Bien se calculan de este modo, no se definen de la misma manera porque usualmente se miden diferentemente. Y ahí es donde se genera una confusión bien importante de cuáles son las magnitudes dosimétricas, y ahí hay un desconocimiento bastante general en el mundo de los tecnólogos médicos, de los médicos, pero ustedes son los mandatados a que puedan ser expertos en todo este tema y dar cátedra en sus diferentes lugares de trabajo. También tenemos las magnitudes de radioactividad que, como su nombre lo dice, están íntimamente ligadas a las sustancias radioactivas, a los fenómenos de radioactividad. Y lo último, las magnitudes de radioprotección, que son magnitudes específicas de esta área. Hay magnitudes de radioprotección relacionadas con personal ocupacionalmente expuesto, el público en general, los pacientes y todo eso nosotros vamos a ir conversando a lo largo de esta presentación. Bueno, las magnitudes de campo, que era la primera categoría, yo en general los años anteriores hago algunos cálculos de ellos. En esta pasada no lo vamos a hacer, sí lo vamos a retomar en el curso de garantía de calidad, pero acá lo importante es entender que las magnitudes de campo dan cuenta de las partículas, los fotones y la energía que tienen estas partículas o fotones. Habla en el fondo de la intensidad que puedan tener ellas, hablan también de la tasa que vayan a experimentar ellas y hablan también de una suerte de fluencia que tiene que ver fundamentalmente con esta partícula, estos fotones, la energía de ellas cuando se miden en un área determinada. Estos son los conceptos: flujo de partículas, fluencia de partículas, tasa de fluencia de partículas, y esas características también se hacen para la energía de estas partículas. Por lo tanto, vamos a tener un flujo de energía, una fluencia de energía y una tasa de fluencia de energía. ¿Ya? Esto, insisto, lo vamos a ver con detalle en el curso de garantía de calidad. Veamos las magnitudes de interacción. Las magnitudes de interacción están dadas esencialmente por el coeficiente de atenuación lineal, el coeficiente de atenuación másico, la capa reductora, temas que ya hemos visto nosotros en sesiones anteriores, por lo tanto no voy a profundizar en ellas, simplemente voy a repasar algunas cosas. El fenómeno de interacción de la radiación con la materia da cuenta de diferentes tipos de interacción, ¿cierto? Tenemos la interacción fotoeléctrica, quantum, producción de pares, dependiendo de la energía de ese haz de fotones. Pero en lo concreto, lo que yo quiero que ustedes manejen es que
El fenómeno de atenuación se da a su vez por dos subproductos o dos subfenómenos, que es que una parte de esos fotones son absorbidos, es decir, son absorbidos por este material que se interpone en el trayecto del haz, y otro grupo de fotones son dispersados, no son absorbidos, sino que son cambiados de dirección. Finalmente, cuando el colector de la radiación se coloca al otro lado del elemento que usamos como atenuador, no es capaz de detectarlo ni de cuantificarlo, porque no es que no existan esos fotones, sino que esos fotones cambiaron de dirección, pero desde el punto de vista de la intensidad de la radiación emergente, esos fotones ya no existen. Por lo tanto, la absorción y la dispersión de los fotones genera el concepto de atenuación de la radiación, y ese concepto de atenuación de la radiación es explicado y se puede calcular por medio, ¿cierto?, de una fórmula, una ecuación, que es una ecuación bastante genérica, que también se utiliza en el decaimiento radiactivo. Ustedes ya lo han visto, ¿cierto?, lo conocen. ¿Qué es lo relevante acá? Que existe un factor que se llama coeficiente de atenuación lineal, que es una característica propia del elemento que se está utilizando como, digamos así, como elemento de atenuación. El resultado de ese coeficiente de atenuación va a estar dado por varias características que lo vimos, insisto, en la clase anterior, pero va a depender de la energía de los fotones que tenga, el tipo de material, el Z, para poder independizar de la densidad. Nosotros debiéramos eliminar ese factor de densidad y ahí aparece lo que se llama como el coeficiente de atenuación base. Entonces, esas son las magnitudes de interacción. Habíamos hablado también de la capa hemireductora. El concepto de capa hemireductora es aquel espesor de un material que se utiliza como atenuador, que es capaz de disminuir la intensidad de la radiación de fotones a la mitad. ¿Ya? La intensidad de la radiación de los fotones a la mitad. En ese sentido, cuando un haz es monoenergético, el espesor de la segunda capa hemireductora es exactamente igual al espesor de la primera capa hemireductora, va a generar a su vez la atenuación de un 50% de la intensidad de la radiación. Sin embargo, cuando el haz que nosotros estamos queriendo atenuar es polienergético, el espesor de la segunda capa hemireductora necesariamente va a tener que ser mayor al espesor de la primera capa hemireductora, de manera tal de poder generar esa atenuación del 50%. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando tenemos la primera capa hemireductora, el haz que emerge es menos intenso, en promedio esos menos fotones son más energéticos, razón por la cual para generar una atenuación de ellos de un 50%, como son más energéticos, necesito un espesor que sea mayor para generar esa misma capacidad de atenuación. También es importante que ustedes manejen el concepto de capa hemireductora. Ese concepto está dado también para poder explicar y asociar el nivel de calidad del haz, es decir, del grado de penetrabilidad. A mayor capa hemireductora necesaria significa que el haz tiene una mayor calidad, es más penetrante. Así que ojo con ese concepto. Déjenme revisar que esté grabando para no cometer ningún error, queridos alumnos. Sí, estamos grabando, estamos muy bien. Sigamos con... Dentro de las magnitudes de interacción es importante recordar que nosotros vamos a tener, por una forma de caracterización, tres tipos de haces de rayos X. Primero vamos a tener un haz primario, ¿cierto?, que es el haz de rayos X que emerge del tubo de rayos X. Vamos a tener un haz de rayos X que se llama radiación de fuga, que van a ser aquellos rayos X que van a escapar de la carcasa o de la coraza del tubo de rayos X. Vamos a tener la radiación dispersa, que van a ser aquellos rayos que, el haz primario, que al interactuar con el aire, con el paciente, con la mesa o con el piso, cambian de dirección
y son el principal aporte para la radiación del personal ocupacionalmente expuesto. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de la radiación dispersa. Y desde el punto de vista práctico, nunca, nunca, nunca debemos estar expuestos al haz primario. La única persona que puede estar expuesta al haz primario siempre tiene que ser el paciente. También es interesante en esta magnitud de interacción, más como magnitud, sino que como recordatorio, cuáles son los métodos para reducir esta radiación dispersa tan dañina, tan perjudicial desde el punto de vista de la radioprotección, como así también la generación de la calidad de imagen. Primero, reduciendo el kilovolt, disminuimos la radiación dispersa. Cuando también hacemos un volumen de radiación más pequeño, reducimos la radiación dispersa, generando una separación entre el objeto y el detector, siempre importante, y usar la parrilla antidifusora. Ojo con el uso de la parrilla antidifusora, sobre todo en niños, ¿ya? Porque si bien es cierto, la parrilla antidifusora tiene una función de reducir la radiación dispersa, genera un incremento de la dosis al paciente, razón por la cual si nosotros la sacamos, vamos a reducir la dosis al paciente, pero tenemos que hacer el equilibrio entre no perder la calidad de imagen, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay un trabajo importante que ustedes como futuros tecnólogos médicos tienen que hacer cuando vayan a trabajar un servicio, y es establecer a partir de qué espesor de paciente, pediátrico, ustedes no van a usar la rejilla antidifusora. Acá es lo mismo que, no sé, pues si quisieran tomar radiografías de mano o de pie con una rejilla. Ustedes saben que todas esas se toman sin rejilla. ¿Por qué? Porque el espesor es pequeño, no genera mucha radiación dispersa y la calidad de imagen igual es buena. Entremos a las magnitudes dosimétricas. La primera magnitud dosimétrica que ustedes ya conocen, porque ya se han involucrado, han trabajado con ella hace mucho, mucho, mucho tiempo, es el concepto de exposición, ¿ya? El concepto de exposición es simplemente la cuantificación de la ionización del aire. La exposición, chiquillos, fue la primera magnitud que se utilizó en este ámbito de la radiología. La ionización del aire era una forma de poder cuantificar, por ejemplo, lo que se conoce como el rendimiento de los equipos de rayos X, o el output. El output. El rendimiento tiene que ver con una característica de cuánta radiación es capaz de producir un equipo de rayos X. Con los años, los tubos de rayos X, como muchas cosas, mucho aparato, incluso uno mismo como ser humano, con los años, la productividad en términos del rendimiento de la generación de rayos X de los tubos va disminuyendo. En ese sentido, la forma de medir esto es a través de la exposición, o era a través de la exposición. Lo que sucede es que ahora esa magnitud ha sido en el fondo descartada. Lo que se mide en cuanto a lo que se genera en el aire es la exposición, es el kerma, ¿ya? Es la energía transmitida, transferida desde la radiación indirectamente ionizante a la radiación directamente ionizante. En palabras sencillas, es la energía que le entrega o le entregan los fotones para arrancar los electrones. Esa interacción, eso es lo que se llama kerma. Pero lo vamos a ver con tranquilidad. Por el momento, ¿qué me interesa? Ustedes manejen este concepto de exposición que se utiliza o se utilizaba para el output de los equipos. Se utilizaba en un comienzo para incluso hablar de la energía, de la dosis que yo le entregaba a los pacientes. No había una diferenciación, no existían las magnitudes de kerma, dosis absorbida, nada. Al principio de los tiempos de las radiaciones, todo se expresaba en términos de la magnitud exposición. ¿En qué se mide la magnitud exposición?
Como ustedes bien saben, las radiaciones ionizantes no pueden ser cuantificadas por nuestros sentidos. Nosotros lo que hacemos es utilizar los mecanismos de interacción, es decir, las propiedades que tienen los rayos X o las radiaciones ionizantes para poder detectar su presencia, y en ese sentido acá nos estamos valiendo de esta capacidad de ionización que tienen los rayos X, que tienen los electrones, etcétera, para generar ionización del aire. Cuando se genera esta ionización del aire, como ustedes ya bien lo saben, lo comentamos en la clase anterior, de detectores de radiación, lo que sucede ahí es que vamos a tener un volumen de aire, ese volumen de aire se va a ionizar, el ionizar significa que se generan pares de iones, esos pares de iones van a ser colectados por una diferencia de potencial y se genera una corriente. Esa corriente es la que indirectamente me va a decir cuánta radiación, cuánta exposición a mí me está llegando, o le está llegando al aire. ¿En qué unidad de medida se mide la exposición, que vendría siendo la magnitud? La respuesta es el Röntgen, en honor obviamente al descubridor de los rayos X. Y desde el punto de vista práctico, los físicos se colocaron de acuerdo y definieron que cuando llegara 2,58 por 10 elevado a menos 4 coulomb por kilogramo de aire, se recolectara esa carga, eso sería igual a un Röntgen. Ahí, como dice en la diapositiva, en la actualidad la magnitud de exposición, dada en unidades de Röntgen o coulomb por kilogramo, se ha reemplazado por la magnitud Kerma-aire y su correspondiente unidad en Gray. Ojo, el Kerma-aire se mide en Gray o rad, que son las unidades de medida. Ahí tenemos el esquema de la exposición, lo que recién les comentaba. No voy a recapitular sobre eso, ya se los indiqué. Ahora mira, esto es bien importante, porque nosotros hasta el momento, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Hemos hablado, hemos indicado que la exposición es la ionización del aire, ¿vale? La ionización del aire. Pero desde el punto de vista energético, por lo tanto, desde el punto de vista de la energía transferida por los fotones a los electrones para generar esa ionización, es decir, en términos del Kerma-aire, tendría una equivalencia de que un Röntgen va a ser igual a 0,00869 Joule partido por kilogramo. Ahora, ¿cómo llegamos a ese valor? Simplemente ustedes hagan en la casita la multiplicación de ese 2,58 por 10 elevado a menos 4 Coulomb partido por kilogramo y multiplíquenlo por 33,7 Joule partido por kilogramo. Joule partido por kilogramo. Cuando hagan esa multiplicación, se van a encontrar que el resultado, es decir, se les van a ir el Coulomb del 2,58 por el Coulomb perdón, ahí se ve, por el Coulomb que está en el denominador del valor de la energía necesaria para producir esa carga, y les va a quedar las unidades de Joule partido por kilogramo. Por lo tanto, la exposición en términos de energía, cuánto vale la exposición de un Röntgen, es decir, cuánto vale un Röntgen en términos de Kerma-aire, va a ser igual a 0,00869 Joule partido por kilogramo. Ahora bien, desde el punto de vista de la protección radiológica, nosotros hacemos una simplificación para cuando ustedes tengan que hacer cálculo, este valor de 0,00869, aproxímelo y déjenlo que un Röntgen va a ser igual a 0,01 Joule partido por kilogramo. ¿Entienden? Van a hacer una simplificación, una aproximación. Aproximan el 9 al 6, el 6 al 8 y el 8 aproximan al 1.
Lo otro importante que ustedes tienen que manejar, que en términos de equivalencia, un Gray, que es la unidad de medida del kerma-aire, es igual a un joule partido por kilogramo. A un joule partido por kilogramo. Entonces ahí ustedes pueden hacer esta conversión. Sigamos. Hablemos del kerma. ¿Qué es el kerma? Primero es decir que es un acrónimo. ¿Ya? Es un acrónimo que solo se utiliza para radiación ionizante de tipo indirecto. SEMA se llama para la radiación directamente ionizante, pero eso nosotros no lo vamos a ver, ¿ya? El kerma, porque es lo que más se utiliza en rayos X, va a ser la suma de estas energías cinéticas iniciales de todas las partículas ionizantes cargadas liberadas por partículas ionizantes sin carga, una masa de M. Es decir, es la energía entregada. ¿La energía entregada para qué? Para que se genere la ionización. Eso es el kerma. ¿Cuánto vale el kerma? ¿Cuánto vale el kerma? Va a depender de lo que nosotros estemos en el fondo cuantificando. Acá abajito en la diapositiva sale esta relación que es bien importante en términos de las unidades. La exposición se medía en Röntgen. El kerma aire, se mide en términos de Joule, perdón, en términos de Gray, en términos de Joule partido por kilogramo, y acá existe una duplicidad de unidades que ustedes tienen que saber su relación, que es el Gray y el Rad. El Gray y el Rad se usan indistintamente. El Rad se utilizaba anteriormente, era más antiguo, lo posterior, lo más moderno es el Gray. Es como nosotros más adelante vamos a ver que se utiliza el Sieverts y el Rad. El Sieverts y el Rad. Pero quedémonos con esto mientras tanto. Entremos ya a temas más específicos, a temas de dosimetría. Ya hemos hablado de la exposición, que era la ionización, ¿cierto?, del aire, la corriente que se generaba. Hemos hablado del kerma aire, que era la energía necesaria para generar esa ionización en el aire. Pero hablemos ahora de esa energía que se queda depositada en un medio, distinto al aire. Y eso es la dosis absorbida, ¿vale? Entonces, es la energía entregada o depositada en un medio. Y se usa indistintamente, indistintamente para radiación directamente ionizante, como los fotones, o radiación directamente ionizante, como los electrones. Acá nos da esta diferencia que el kerma es solo para radiación indirectamente ionizante y el SEMA es para radiación directamente ionizante. Ambos tipos de radiación, cuando se quiere cuantificar la energía que entregan en un medio, esa magnitud se llama dosis absorbida. ¿Okay? ¿Qué significa RAD? Radiación o dosis absorbida de radiación. Dosis absorbida de radiación. Una gran pregunta. ¿Cómo paso de kerma a dosis? ¿Cómo paso de kerma a dosis? Es decir, ¿cómo puedo yo cuantificar la energía necesaria para generar las ionizaciones a la energía que se queda en un medio? Eso es la dosis. Teníamos este factor convertidor, ¿cierto? Que lo vimos en un principio, la equivalencia de lo que era el Röntgen en términos de kerma. Ustedes ya saben cómo se calcula. Nosotros ahora, para hablar de dosis, debemos considerar necesariamente la presencia de un elemento distinto al aire, porque hemos estado todo midiendo en el aire, la exposición, el kerma, pero cuando hablamos de dosis es un medio distinto al aire. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de dosis generalmente estamos hablando de pacientes, de personas. Entonces, cuando nosotros en el trayecto de un haz de radiación, colocamos a una persona, ¿vale? Viene el haz, colocamos la persona, se va a generar radiación dispersa, se va a generar retrodispersión. Este es el factor de retrodispersión. Es decir, en este punto de interacción del haz de radiación, que es
la puerta de entrada de un paciente, ¿vale? En el cuerpo de un paciente, cuando me toman la radiografía de mano, acá acá estoy midiendo lo que se produce desde el tubo de rayos X son los fotones, ¿cierto? Los fotones, que si yo los mido en el aire a los fotones, mido la corriente que generan, eso se llama exposición. Si yo mido cuál fue la energía necesaria para generar esa exposición, eso es el kermaire. Pero cuando yo voy a cuantificar cuál es la energía que voy a dejar acá al paciente, eso es la dosis absorbida. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, necesito yo saber el valor del kerma, multiplicar ese valor por el factor de retrodispersión, es decir, el aporte que me hace la presencia de una estructura a la generación de la radiación en este punto, en esta zona de ingreso. Y ahí se genera algo bien encachado, que la dosis que se genera acá, en la superficie de entrada de un paciente, eso porque me miro yo, porque en este recuadro se ve mi imagen, pero yo en rigor debiera mirar al frente, porque miro al frente, voy a mirar la cámara. Entonces, en este punto, yo mido, y acá yo tendría dos magnitudes. Tendría el kermenaire en superficie de entrada con retrodispersión, el kermenaire en superficie de entrada con retrodispersión, y es sinónimo de decir la dosis en superficie de entrada, la famosa BSE. Por lo tanto, son sinónimos de magnitud, es decir, este punto acá en el ingreso, en la piel del paciente, donde llegue la central de radiación, es el kermenaire en superficie de entrada con retrodispersión, o dosis en superficie de entrada. ¿Ok? Así se mide. ¿Cuáles son las unidades? El Gray o el Rad. Sigamos con el ejemplo. Si yo quiero saber cuál es la dosis que me queda en el tejido, adentro del tejido, necesariamente a ese kermenaire en superficie de entrada o dosis en superficie de entrada, lo debo multiplicar por una razón. ¿Una razón de qué? De los coeficientes de atenuación másico de los elementos. Es decir, esta transición del elemento aire al elemento agua, que genéricamente el dato que se utiliza para hacer la estimación de la dosis en tejido. Eso, mis queridos alumnos. Acá hay una esquemita bastante antiguo, pero no por ello igual de interesante, igual de didáctico, que quiere explicar estos dos fenómenos de la transferencia de la energía, llamado kerma y dosis absorbida, en este esquema. Mira, nosotros vamos a tener un fotón X, ¿ok? Un fotón X, que es H nu. Este fotón X H nu lo que va a hacer es que tiene cierta energía. ¿Okay? Cierta energía. Y este fotón viene en el aire e interactúa. Vamos a suponer que este puntito que está acá vendría a ser la piel. ¿Okay? La puerta de entrada. Viene este fotón y acá está en la puerta de entrada, la piel del paciente donde estoy tomando una radiografía. Por lo tanto, este fotón va a entregar parte de su energía para generar esta ionización. Por lo tanto, en este punto, esta interacción del fotón cediéndole, transfiriéndole energía a un electrón que va a salir de acá, esto se llama kerma. Ese es el kerma. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Entonces, fotón le entrega energía cinética a un electrón y esa transferencia, esa transmisión de energía, eso se llama kerma. Bueno, después hay que ver qué pasa con ese electrón. Cómo entrega, cómo gasta su energía al interior
al interior de un medio. Por lo tanto, lo que haga el electrón en su trayecto, todas las interacciones que tenga, que va a tener interacciones de tipo radiativa, va a tener interacciones, va a colisionar, ¿cierto?, con otros electrones. Todas esas entregas de energía, esos depósitos de energía que haga ese electrón, todo eso se llama dosis. Todo eso se llama dosis. El kerma ocurre en un punto, ¿ok? Y la dosis ocurre a lo largo de la trayectoria de ese electrón que fue puesto en movimiento. Y a eso hay que sumarle las energías de las otras formas de interacción que generó ese electrón. Este rayo X que se genera para acá, este rayo delta que se genera para acá. Por lo tanto, hay que entender eso. El kerma es esa interacción de los fotones cuando generan la ionización. Y si solo cuantificáramos la ionización, eso se llama exposición, ¿cierto? Pero como nosotros lo que estamos cuantificando ahora es la energía que se transfiere, la energía que fue necesaria para colocar en movimiento esos electrones para generar la ionización, a eso lo llamamos kerma. Ahora, cuando nosotros queremos saber, conocer, cuantificar qué pasa con esa entrega de energía de ese electrón que fue puesto en movimiento dentro de un medio, eso se llama dosis absorbida. El kerma y la dosis absorbida se miden en las mismas unidades de medida. Ambos se miden en rad, ambos se miden en Gray. Para que comprendan algo, desde el punto de vista del comportamiento del kerma, de la dosis absorbida, en las energías que nosotros utilizamos en radiodiagnóstico, en radiología en general, lo que yo mido en la superficie de entrada, es decir, lo que yo mido acá, yo digo que es kerma, kerma en la superficie de entrada, coincide con el valor máximo de la dosis, es decir, lo que yo coloco en movimiento acá, este electrón entrega casi ahí mismo, no casi mismo, ahí mismo, toda su energía. Por lo tanto, en las energías de radiodiagnóstico, hablar de kerma en aire, superficie de entrada, y hablar de la dosis absorbida, numéricamente es igual. Situación distinta en radioterapia. Ya ellos eso lo van a ver más adelante con la propia Jimena, donde el kerma va a ser máximo en la puerta de entrada del paciente, pero la dosis absorbida va a ser mucho mayor en las profundidades, específicamente a la profundidad de build-up, a la profundidad de la zona de acumulación. Eso lo van a ver en radioterapia. Ahora, créanme que las energías de radiodiagnóstico, las energías del kerma, la energía de la dosis absorbida, son iguales, por eso se usan indistintamente y se genera esta confusión de nombres de magnitudes, que algunos le llaman Kermenaire en la superficie de entrada con resto de dispersión, otros le llaman dosis en superficie de entrada, y hay una serie de otros nombres que le han dado, meten a la exposición, etc. Esa fue una de las razones fundamentales por la cual yo me decidí a generar artículos científicos que me explicaran claramente, no solo a mí, sino a mis estudiantes y al público en general, cuáles eran las magnitudes específicas para los pacientes en los diferentes procedimientos de radiodiagnóstico. Es los papers que yo tengo, que escribimos junto al profe Diego, que se lo tienen que estudiar completito, ¿ya? En qué se mide cuando yo hago una radiografía, que se mide cuando hago un escáner, que se mide cuando hago una mamografía. Eso es súper importante entenderlo, ¿ya? No todo es lo mismo. Pero bueno, este es el esquemita original que yo creo explica de forma bastante esquemática, metódica, esta situación del kerma y la dosis absorbida.
Le diría hay consultas, pero no tengo a nadie. En todo caso, me pueden hacer las consultas que quieran una vez que vea la presentación. Sigamos avanzando con las magnitudes, chicos. Sigamos avanzando con las magnitudes. Tenemos magnitudes de protección radiológica a partir de la dosis absorbida, ¿cierto? Como gran pilar. Tenemos magnitudes de protección radiológica que se definen para el cuerpo. Y ahí hablamos de la dosis equivalente y la dosis efectiva. Y la dosis comprometida o dosis efectiva colectiva, que son magnitudes que se utilizan para cuantificar los niveles de radiación en grupos de personas. Por otro lado, tenemos en esta vereda las magnitudes operacionales, que estas magnitudes operacionales están definidas para poder medir la energía que se le entrega a los trabajadores, ¿ya? Las magnitudes de protección definidas para el cuerpo son las que se utilizan en pacientes, fundamentalmente la dosis en órgano, y las magnitudes operacionales, como no podemos medir directamente la dosis en órgano, la dosis efectiva a un operador, sí lo estimamos a través de estas magnitudes operacionales, para la cual también nosotros hicimos un paper donde están explicados en detalle cuáles son cada una de esas magnitudes, y esas son las magnitudes que mide su dosímetro. El dosímetro está calibrado, está hecho para medir esas magnitudes que se llaman operacionales. Entremos a las magnitudes ya de protección radiológica. Hablemos de lo que es la dosis absorbida media órgano. La dosis absorbida ya sabíamos que era, pero esta es la dosis absorbida media órgano. Y esta es la energía total que va a ser impartida en ese tejido, en ese órgano de masa T, y ahí habla del rango de ese valor del órgano, que puede ser desde los 10 gramos hasta los 70 kilos para el cuerpo completo. Pero esa es la primera magnitud de protección radiológica, la dosis absorbida media en órgano. ¿En qué se mide? En Gray se mide en bar. Pero desde el punto de vista práctico, ustedes me podrán decir, a ver, ¿será lo mismo irradiar con un haz de rayos X que irradiar, por ejemplo, con un haz de partícula alfa? Es decir, ¿generarán el mismo daño a iguales dosis absorbida media órgano? Es decir, a iguales dosis absorbida con diferentes fuentes de radiación, ¿generarán el mismo daño? Y desde el punto de vista práctico, claro, uno podría decir sí, porque si radio con 20 gray de fotones X, con 20 gray de partícula alfa, lo que yo voy a tener sería 20 gray de algo. Pero se dieron cuenta que cada uno de los tipos de radiación tenía una forma distinta de generar daño en la población. Se hizo el cálculo que no solamente se relacionaba con la calidad, cuando digo calidad con la energía, sino con el tipo de radiación, con el tipo de fuente, y se encontró que existe un factor de ponderación de la radiación. Y ese factor de ponderación de la radiación es propio, es característico de cada una de las fuentes de radiación, y así es que se define específicamente lo que se llama la magnitud dosis equivalente. Que la dosis equivalente numéricamente hablando, y está acá dado abajo, va a ser la sumatoria de la dosis absorbida multiplicada por un factor de ponderación de la radiación. Y ahí ese factor de ponderación es el que genera este efecto distintivo en la cuantificación del probable daño que va a generar la radiación. Porque, por ejemplo, si existe un factor de 1 que es para rayo X, que es la radiación con la cual se comparó el resto de las radiaciones, y otra fuente de radiación como la partícula alfa, tiene un factor 20, a iguales dosis absorbidas, van a tener distintos valores numéricos de dosis equivalente.
Ahora bien, como se estaba incorporando una magnitud nueva, que era la dosis equivalente, también hubo que definir unidades distintas para diferenciarla a esta de la dosis absorbida. Es así como se genera estas unidades, que es el REM y el SIVER, ¿vale? El REM y el SIVER. Para que hagan una analogía, el REM tiene el mismo factor que el RAT y el Gray tiene el mismo factor que el SIVER. Es decir, el RAT es 100 veces más grande que un SIVER y el REM es 100 veces más grande que un SIVER. Repito, el RAT es 100 veces más grande que un Gray, me había equivocado, y el SIVER es 100, todo. El RAT es 100 veces a un Gray, como el REM es 100 veces a un SIVER. Si lo digo correctamente y les pido la disculpa. Bueno, ahí está lo que yo les comentaba, y ahí están los factores de ponderación para que ustedes lo puedan considerar. Entonces, miren, numéricamente, como ejemplo, vamos a suponer que tenemos a dos personas. Una es irradiada con 10, Gray de fotones X, la otra es irradiada en las mismas condiciones, pero con 10 Gray de partículas alfa. ¿Okay? Por lo tanto, yo le digo, calcúleme cuál es la dosis equivalente. La dosis equivalente sería multiplicar esto que eran los fotones X, que tenía una dosis absorbida de 10 Gray por 1, por tanto, me quedaría una dosis equivalente de 10 SIVER, ¿vale? Y esta otra, que era de partícula alfa, había sido irradiada con una dosis en órgano, una dosis absorbida, igual a 10 Gray, pero esta fuente había sido de partículas alfa. Por lo tanto, el factor de ponderación acá es 20. 10 por 20 son 200. Por lo tanto, esta segunda persona es irradiada no con 10 SIVER, sino que con 200 SIVER. Y ahí se genera la diferencia en términos numéricos para poder apreciar y cuantificar que no es lo mismo irradiar con un tipo de radiación que con otro tipo de radiación. Pero sigamos avanzando en esto. Se dio cuenta que, así como había que considerar los diferentes tipos de fuentes de radiación, era relevante considerar las diferentes radiosensibilidades de los órganos, ¿cierto? Porque no todos nuestros órganos tienen la misma sensibilidad a las radiaciones o radiosensibilidad. Y es así como nuestro cuerpo entero, todos nuestros órganos, se fueron generando factores de ponderación por la radiosensibilidad de los órganos, donde a cuerpo entero el factor de ponderación de la radiación es 1. ¿Ok? Entonces, atento con eso. Vamos a tener nosotros que la dosis efectiva va a tener una doble ponderación. Por una parte va a tener factor de ponderación de la radiación, la dosis equivalente, ¿cierto? Pero a su vez también va a tener que ser multiplicada esta dosis por el factor de ponderación de qué cosa? Del tejido o del órgano. ¿Ok? Del tejido o del órgano. Entonces, miren, amigos míos, si yo tengo la dosis absorbida, la multiplico por un factor de ponderación, en este caso, que es de la radiación, y después la multiplico por un factor de ponderación del órgano, pero cuando es a cuerpo entero, este factor vale 1, numéricamente hablando, no tengo cómo diferenciar el valor de la dosis equivalente y la dosis efectiva. ¿Por qué? Porque el segundo factor de ponderación, que era de la radiosensibilidad para estimar la dosis efectiva, era 1. Numéricamente hablando, son iguales. No así cuando yo estimo
la dosis efectiva de un órgano en particular, o es un factor, obviamente ese valor va a ser diferente y va a ser mucho menor numéricamente hablando que la dosis, en este caso la dosis equivalente que precedía al cálculo de esa dosis efectiva. ¿En qué unidades se mide? Es lo mismo, en Sieverts y en Red. Ahí están los factores de ponderación para que ustedes lo puedan apreciar. Mientras mayor sea el factor de ponderación, significa que es más radiosensible, es más susceptible de tener daño producto de la radiación ionizante. Avancemos a las magnitudes operacionales. Pues bien, miren, nosotros hemos hablado recién de la dosis equivalente y de la dosis efectiva. Estas dos magnitudes, desde el punto de vista práctico, una, la equivalente, da cuenta de la dosis que va a llegar en un órgano, porque venía estimada a partir de qué cosa, de la dosis media en órgano, ¿cierto? Dosis absorbida media órgano. Y la dosis efectiva va a ser una magnitud que da cuenta específicamente de la probabilidad de inducción de efectos estocásticos, es decir, de generación de cáncer. Y tanto la dosis efectiva como la dosis equivalente son utilizadas como magnitudes que van a ser restrictoras. La pregunta es, ¿cómo yo puedo medir la dosis equivalente y la dosis efectiva sin colocar un detector de radiación dentro de la persona? Me explico. Si quiero medir la dosis efectiva en el cristalino, tengo que colocar un dosímetro en el cristalino. Si quiero medir la dosis efectiva en mis pulmones, necesariamente yo debiera introducir un detector, en este caso un dosímetro, en los pulmones. Entonces ahí viene la pregunta que ustedes se deben estar haciendo. ¿Cómo se ha hecho todo esto? Estas estimaciones se han hecho en fantomas antropomórficos. Ya estos fantomas te permiten a ti diseccionar el cuerpo humano de manera tal de que tú, así como una cortadora bueno, como las imágenes de TAC, estos fantomas vienen diseccionados de esa manera, y lo que uno hace es abrirlo y le va colocando cristales TLD a diferentes profundidades el órgano del cuerpo. Entonces eso después se cierra y después se irradia de esa manera. Por lo tanto, yo tengo la estimación de las dosis en estos fantomas. También hay todo cálculos que son computacionales, uso de animales, pero fundamentalmente la estimación, la estimación, porque se estima, no se mide, la estimación se hace con fantomas. Entonces la pregunta era, ¿cómo podíamos cuantificar esto mismo en el personal ocupacionalmente expuesto? Entonces no era posible, producto de lo cual se crean estas magnitudes operacionales que dan cuenta indirecta de la dosis equivalente en órgano y de la dosis efectiva. Y esas son las magnitudes que mide tu dosímetro. Esas son las magnitudes que mide tu dosímetro. Ahí están las características de esta exposición externa, es decir, de estas magnitudes operacionales. ¿Cuáles son los nombres de estas magnitudes operacionales? Lo vamos a ver en detalle. Pero ojo, estas magnitudes operacionales a su vez se clasifican, se dividen en dos grandes grupos. Uno, vamos a tener las magnitudes de vigilancia individual, vamos a tener las magnitudes de vigilancia de área, es decir, de un sector. Nuestra legislación no toma en cuenta las magnitudes de vigilancia de área, solo de vigilancia individual. Nuestra legislación está tan desfasada en el tiempo que ni siquiera habla de este tipo de cuestiones, pero bueno, lo importante es que ustedes comprendan que hay magnitudes operacionales de área e individuales. Miren, las magnitudes operacionales que son operacionales, ya sea de área o individuales, se diferencian en dos. La medición de las dosis en superficie o en profundidad. ¿Por qué en superficie? Porque las que son en superficie tienden a hacer una estimación del órgano, la dosis equivalente, y la en profundidad vendría siendo como la dosis efectiva. ¿Ya?
Y en ese sentido, cada una de ellas va a tener una profundidad característica y un nombre específico. También las dosis que se llaman superficie son para medir fuentes de radiación de baja calidad, poco penetrante, y las que son en profundidad se utilizan para radiación más penetrante. Ahí está el artículo, el primero, que yo les invito a que ustedes puedan revisar. Ahí está todo, tienen que leerlo, me consultan. Ahí están los nombres que yo les decía, esta infinidad de nombres que se le dan a las magnitudes del Kerm y la dosis absorbida. Te volví loco. Cada persona le coloca el nombre que quería. Esos son los nombres más utilizados, pero nosotros en el paper lo ordenamos y sale clarito cuáles son los nombres correctos. ¿Ya? Esto de los equipos intervencionistas, como cultura general, son magnitudes específicas de los equipos intervencionistas que se utilizan en el intervencionismo tanto cardiológico como neurológico, como cardíaco también, vasculares. Las magnitudes son el Kerm incidente en aire, el Kerm en aire en la superficie de entrada, el Kerm en aire en el punto de referencia intervencionista, que ahora ese nombre cambió, se llama punto de referencia a la entrada del paciente, y el producto Kerma área, aire por área. Ahí está una cámara de ionización de transmisión, no sé si se fijan ahí, miren. Esto vendría siendo el colimador de un arco C, de un equipo de intervencionismo. El arco C no es un equipo propiamente de intervencionismo, muchas veces se usa. Esto sería un angiógrafo, ¿ya? La carcasa, acá estaría el tubo, acá estarían las mandíbulas, ¿cierto? Que van a generar los tamaños de campo, y a la salida se coloca esta cámara de ionización de transmisión que te mide todo eso. En general, en los equipos de intervencionismo, el monitor te entrega estos dos valores de dosis. Esto que es medido en miligray es la dosis en piel del paciente, y esto que tiene esta mezcla entre magnitudes de dosis de Kerma y unidades de área, lo que se llama el producto dosis área, el producto Kerma área. Yo le hablaba que estos equipos te hacen una medición en un punto que se llama el punto de referencia a la entrada del paciente, y es un punto que se colocaron de acuerdo en la IEC, en la Comisión de Electrotécnica Internacional, que en este punto es donde te entrega el valor de la dosis en pie en los equipos. Ese punto, acá se lo muestro, este punto va a estar dado en la intersección del eje central de la de radiación y el eje de giro del equipo. Ah, miren qué interesante. Este concepto, chiquillos, de isocentro, lo van a conocer también en radioterapia. Y el isocentro, este punto imaginario, va a estar dado por el haz central de radiación y el plano del eje de giro del gantry. Eso se llama isocentro. Y específicamente el punto de referencia a la entrada del paciente va a estar dado a 15 centímetros bajo ese isocentro. ¿Por qué lo definieron así? Porque es bastante lógico, porque si ustedes se fijan acá en el esquema, ¿qué estaría en esa posición? La espalda del paciente. Y el haz de radiación viene de abajo hacia arriba, y por eso es que hace la estimación en piel del paciente en ese punto, que se llama punto de referencia a la entrada del paciente. Les adelanto que el producto dosiaria o el producto kermaria es la radiación que te va a llegar en un área determinada, es independiente de la distancia. Averígualo por qué. Ahí hay factores de conversión bien interesantes. Lo doy como información, porque los diferentes equipos de intervencionismo o arco C que vienen usan diferentes múltiplos, ¿cierto?, de las magnitudes para expresarte el producto kermario, el producto dosiaria.
Y en general uno debiera informar estos valores en unidades de Gray por centímetro cuadrado. Cuando te vienen en otras unidades, simplemente el valor que te den el número, tú para transformarlo a Gray por centímetro cuadrado, lo vas multiplicando por alguno de estos múltiplos de 10. La dosis en piel es una medida que también se hace a través de películas radiocrómicas, o se hacía a través de películas radiocrómicas, que son películas que se colocaban justamente en la espalda del paciente, y dependiendo del grado de ennegrecimiento, era la dosis que llegaba al paciente. El mismo principio, siguiendo el ejemplo de la semana anterior, el mismo principio de los dosímetros fotográficos. Ahí hay ejemplos, ¿cierto?, de imágenes, y ahí están cuantificadas cuántas dosis se le fueron entregando a los pacientes. Ahora, en cuanto a la exposición médica de los pacientes, mira, y acá lo voy a leer porque es relevante que entendamos esto. La magnitud relevante para planificar la exposición de los pacientes y las evaluaciones de riesgo-beneficio es la dosis equivalente o la dosis absorbida en los tejidos irradiados. No es la dosis efectiva, ¿ya? No es la dosis efectiva. El uso de la dosis efectiva para evaluar la exposición de pacientes tiene limitaciones. Esas limitaciones, chiquillos, están dadas fundamentalmente porque ¿cómo tú vas a medir la dosis efectiva a cuerpo entero cuando te irradian, no sé, una radiografía de cráneo? Pero ¿cómo lo irradian al cuerpo entero? ¿Cómo lo proyectas una dosis al cuerpo entero? O si te irradian la mano. Es decir, ese dato de la dosis efectiva es muy incierto dependiendo de tu zona del cuerpo para hacer una extrapolación al cuerpo entero. Es mucho más seguro, más específico, más preciso hacer la medición de la dosis a los pacientes en función de la magnitud de la dosis equivalente o la dosis absorbida en un tejido en particular. Eso es importante que ustedes comprendan. La dosis efectiva se utiliza, chiquillo, desde el punto de vista normativo regulador. Y ahí están las aplicaciones de la dosis efectiva para que ustedes lo puedan estudiar y entender. Ahí está el otro paper que hicimos junto al profe Nocetti y también el profe Insulza. En el otro paper también estuvo Insulza. Y este es específico para que conozcan, manejen, puedan ustedes, en el fondo, tener un documento, un manual de cortapalos que les explique claramente las magnitudes operacionales. Magnitudes ocupacionales, vamos a ir acá, magnitud de protección radiológica y las magnitudes operacionales u ocupacionales. Entonces, nuestro dosímetro mide tres cosas. La magnitud que se llama dosis equivalente personal, o HP 0,07. La dosis equivalente personal HP3. La dosis equivalente personal HP10. Bien. Esta es la medición de la dosis a menor profundidad. Este valor 0,07 milímetros de profundidad significa que el cristal de TLD o el detector de radiación está a esa distancia desde tu cara por donde le llega la radiación. Me voy a este otro valor que es HP10, significa a 10 milímetros, es decir, a 1 centímetro. Ahí está el cristal de radiación, el cristal que mide la radiación. Y tenemos la dosis equivalente personal HP3, significa que está a 3 milímetros bajo la carcasa, ¿cierto?, por donde va a tocar la radiación a mi dosímetro. Ese es específico para medir en el cristalino, ¿ya? Entonces, pregunta de prueba, ¿cuál es la magnitud que da cuenta específica de la dosis en el cristalino? Ustedes tienen que colocar la dosis equivalente personal HP3. Entonces, nuestro dosímetro en general se mide en HP10. Se hace en el fondo una estimación de la dosis efectiva a través de la magnitud
de dosis ocupacional llamada dosis equivalente personal HP10. ¿Qué significa 10? A 10 milímetros de profundidad. Por lo tanto, eso significa que está a 1 centímetro desde la superficie de la piel. Por eso se llama dosis profunda. Lo otro, la dosis equivalente personal HP007, también da cuenta de la dosis en las extremidades. Y no los quiero complicar más la vida, solamente les cuento hasta ahí. Insisto, esto lo vamos a volver a ver en garantía de calidad. Pero me interesa mucho que se estudien los dos papers y me hagan consultas porque van a haber muchas preguntas en la prueba final con respecto a los papers. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a vuestra disposición como siempre. Les mando un gran abrazo, un cariño y gracias por su atención. Muy bien.